van a grabar. Sí. Ahí está. Buenas tardes, desde Somos en Red. Buenas tardes. Le damos la bienvenida nuevamente a todas y todos los que estamos hoy conectados en este Zoom, séptimo encuentro de curso de cannabis para personas mayores, eh, destinado a todas y todos y mucho más allá de las personas mayores. Daniel Toro nos acompaña en este séptimo encuentro nuevamente y representa a la Fundación Dr. Camp. Este video va a ser subido al canal de Somos en Red, donde pueden encontrar todos los encuentros anteriores y además todas las ofertas solidarias, cooperativas, de saberes que vamos compartiendo en Somos en Red. Así que bienvenido, Daniel, y adelante con la charla de hoy. ¿Cómo están, chicas, chicos, chiques, chiquitos, chicotes? Bueno, chicotes no sé. Muy bien. Este, nada, hoy tengo un poco de humor porque la verdad que no me he drogado esta semana. Vamos, quiero meterle humor, honestamente. Estoy contento, me falta el mate, eso es lo que me pasa. Esa es la droga que me está faltando ahora. Acá se ríen los dos cruzados de brazos señalándome, como diciéndome chingüengüencha, pero bueno, no los puedo obligar, no los puedo obligar. Quiero tener el látigo, pero no puedo. Este, no saben lo que son las señas que tengo acá atrás. No tienen idea. No tienen idea. Pero bueno, arranquemos. Hoy el tema que nos trae es Alzheimer, demencia senil y memoria con cannabis. ¿Sí? Eh, el cannabis para la demencia senil es una herramienta que vamos a terminar de descubrir, no hoy, sino que no hoy porque está en proceso de estudios, pero ya se ha demostrado en muchos casos que el cannabis, específicamente el THC, ayuda a la mielina de las neuronas, ¿bien? Y ayuda a la interconexión de neuronas, cosa que mejora la relación. Y el CBD lo que hace es desinflamar todas las zonas periféricas. Entonces, nos encontramos con dos cannabinoides que tienen una actividad fundamental para esto. Entonces, hay algunas investigaciones que no son definitivas, muy avanzadas, muy prometedoras, y hay otras que han quedado a mitad de curso, que son un tanto antiguas, donde todavía se nota en el modelo de investigación cierto prejuicio a la hora de haber estudiado. Y a veces digo prejuicio y también puedo decir falta de herramienta técnica en cuanto a lo que hace el conocimiento y algunas otras aplicaciones, porque a medida que van pasando los años con la tecnología y los avances de la misma, estamos encontrando otro montón de, de mejoras que tienen que ver con el cannabis. Y esto tiene que ver un poquito con lo que le estaba hablando recién a Sonia, que tiene que ver con las concentraciones, los porcentajes de CBD y el THC que actúan en todo. Yo puse en el, ¿cómo se llama? En la clase escrita, la primera imagen que puse es la de Doris. ¿Se acuerdan de Doris y Nemo? Que decía, nadaremos, nadaremos. Bueno, nadaremos. El tema es que ella sufría de una demencia senil, de un Alzheimer que se olvidaba de las cosas, y esto era lo que hacía eh, risueño, si se quiere, este dibujo animado, esta película de dibujos animados. Y Doris se olvidaba cada 3 minutos ¿cómo se llama? Se olvidaba cada 3 minutos las cosas que estaba haciendo, para dónde iba, qué quería hacer, por allá le invocaba y volvía a conectar. Bien, ahí yo le subí una serie no, le subí un video donde habla de los cannabinoides y les recomendé la película, eh, ¿cómo se llama? Un milagro Lorenzo. para Lorenzo, ahí está. Lorenzo tenía una enfermedad crónica de neurotransmisores y primero empezaron tratándolo con aceite de oliva
y después terminaron tratándolo con aceite de cannabis. Bien, entonces, algunas cosas en la película no se presentaron porque estaban prohibidas, porque era una difusión sobre drogas que todavía estaban consideradas peligrosas. Bien, hoy el cannabis está perdiendo esa categoría y lo va a seguir perdiendo a lo largo de todo el mundo. Esto va a llevar tiempo y vamos a tener que tener cierta paciencia para poder desarrollar lo que ya la naturaleza nos viene dando hace mucho tiempo. Así que bueno, en lo que hace a la introducción al cannabis y la demencia senil, son enfermedades neurodegenerativas, ¿bien? Que afectan principalmente a las personas mayores. No siempre a las personas mayores. Yo conozco casos de chicos de 25 años, de 30 años, 40 años, que ya tienen problemas de Alzheimer, que ya tienen problemas de demencia senil, ¿bien? Y esto se debe a que hay una desconexión de lo que nosotros ya estamos identificando dentro del sistema endocannabinoide como CB1. Bien, una de las recomendaciones que siempre me hacían cuando yo era más joven y que no entendía era que los adolescentes no debían fumar marihuana, bien, pero los adultos sí. Y esto se debía a que el THC manipula toda la mielina que recubre las neuronas y esto permite una mayor conexión. ¿Qué pasa en la adolescencia? Que esa mielina está más débil, que está más maniable, que está más, ¿cómo decirlo? Menos sólida, menos dura, entonces no tiene problemas con la rigidez. Ahora, cuando las grasas, o sea, tiene más grasas. Ahora, cuando la grasa empieza a perder, la mielina se endurece y comienza a haber problemas de interconexión entre neuronas. Ahí es donde comenzamos a fallar en el tema de la memoria y en el tema de algunas cuestiones que tienen que ver con esta neurocognición, ¿bien? Y, a ver cómo explicarlo. Y ahí es donde empezamos a perder nuestros recuerdos, nuestras personas, nuestros estados. En algunos casos, esos recuerdos son por lo general selectivos, ¿bien? Y tienen que ver con aquellas decisiones que nuestro cerebro dice, esto no lo quiero volver a recordar. Acordémonos siempre que toda nuestra memoria siempre, siempre, siempre es selectiva. Estamos tres personas en una misma mesa hablando de un mismo tema o leyendo un mismo tema y los tres vamos a recordar cosas distintas. Eso habla de nuestra capacidad de selección dentro de un tema igual. Ninguno va a recordar lo mismo. Bien, ninguno va a tener el mismo observador, ninguno va a tener el mismo recuerdo. Ahora, cuando se juntan esos recuerdos, lo que podemos alcanzar es un espacio común donde se entiende la complejidad de la imagen que se vivió, que se está estudiando o que se está tratando en ese caso, ¿sí? Eso habla de una funcionalidad diaria. Bien, el Alzheimer lo que hace es corta con esa funcionalidad y te deja suspendido en una situación, en un recuerdo, en un lugar donde lo único que estás pensando es en eso y todo lo que tenés alrededor desaparece. Entonces, cuando vos hablas con la persona no sabe de lo que vos le estás hablando, aunque hayan pasado 10 minutos y hayan estado juntos en el momento, porque esa persona está en otro lugar específicamente. Su cerebro está seleccionando lo que quiere recordar. Bien, y esto es un tratamiento bastante complejo. Ahora, cuando nosotros, fíjate, Marta, si podés colocar la segunda imagen. Si nosotros podemos ver, ¿sí? Nosotros en nuestra corteza cerebral tenemos un hipocampo. Bien, este hipocampo, que lo ven ahí, tiene, van a ver abajo dos imágenes, de una neurona normal, bien, y de una neurona afectada por Alzheimer. Fíjense que la neurona que está afectada por Alzheimer, que es la que tienen a su mano derecha, bien, tiene como un montón de colapsos, ¿sí? Que no le permiten la comunicación real, ¿sí? Entre neuronas. ¿Por qué? Porque le disipa o le dispersa la energía hacia otros lugares.
Entonces, eso genera espacios negros o espacios de no concentración o de no atención. En cambio, en la neurona normal, que es la que está a su izquierda, ustedes van a tener como un montón de puntitos negros, que parecen como garrapatas. Esas garrapatas son los recuerdos. En el otro caso, no. En el otro caso está todo distorsionado. Entonces, van a ver como en la de la mano izquierda, ¿sí? En la de la otra mano, la de la mano izquierda, bien, fluye una corriente directa por cada una de las ramificaciones de la neurona. En la otra, la ramificación, en las otras ramificaciones, la corriente no es como que no fuese continua, como que fuese alterna, y eso genera un montón de cortocircuitos y genera esas partes oscuras en nuestra memoria. Esto es lo que hace, ¿sí?, una enfermedad neuronal, que puede ser tratada con cannabis. ¿Por qué? Porque ahora te voy a pedir si podemos ir a la última imagen, ¿sí? Así volvemos a esto. La última imagen es, creo que la imagen 5, ¿bien? Y después vamos a volver a la 2, ¿bien? Les muestra la neurona, esa, exactamente, esa. Les muestra la neurona, les muestra cómo manda una flecha direccional de color naranja, ¿bien? Esta imagen ya la vimos anteriormente, ¿bien? Que eso se llama anandamida. Esa anandamida, ¿bien?, se va a conectar. Pero ¿cuál es el tema? Está faltando, ¿sí?, un exceso o un excedente que es el fitocannabinoide, que tiene que hacer un bucle para volver a generar entre neuronas esa conexión. Eso lo consigue o eso lo logra el CBD o el THC. Volvamos a la segunda, a la segunda imagen, por favor. Lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí. Bien, hablando de esto, en todo lo que hace a lo que es el Alzheimer, que es una enfermedad progresiva, en lo que ayudan en el CB1 y en el CB2 los fitocannabinoides, repito, THC y CBD, lo que hacen es no permiten que el deterioro sea tan profundo, tan contundente. Da más elongación de tiempo para que esto llegue a un estado negativo. Bien, la causa más común, repito, en esto no está completamente clara, pero sí se sabe que el cerebro tiene una acumulación de ciertas proteínas, y el cerebro básicamente lo que hace es, tiene ciertas neuronas, unas son fagocitantes. ¿Qué significa esto? Que comen los desechos de determinadas células y los transforman. Cuando esto deja de ocurrir, comienza a generarse esta circunstancia que puede llevar a una demencia senil o a un Alzheimer. Entonces, ya vamos a la tercera imagen, que ahí voy a explicar un poquito más, ¿sí? Lo que yo les explicaba recién, que la anandamida, bien, que está en el THC, bien, trabaja sobre los ganglios basales, trabaja sobre el hipocampo, trabaja sobre el cerebelo, trabaja sobre la corteza motora, el tálamo y la amígdala. Todo esto tiene que ver con el CB1, que es donde el THC actúa, ¿sí?, y genera esta situación de desprendimiento. En la otra, por favor, en la otra, Marta. En esa voy a ir ahora, lo que son clasificación de neuronas. Pero ahora vamos a esta, a la que sigue. A ver, es a mí, a ver, no. La otra, la que le sigue a esa, perdóname. Ahí está. Bueno, exactamente. En esa, ustedes van a ver que el THC tiene una partícula de anandamida,
esa anandamida trabaja sobre los efectos en el CB1. Esto lo que hace es ablandar las neuronas y generar un transmisor mejor o más acelerado. ¿Por qué? Porque le aumenta los porcentajes grasos juntamente con el cannabinol, ¿sí? Que tiene el araquidonil, glicerol, que esa es la grasa que necesita la neurona para no ponerse rígida. Bien, entonces eso trabaja en la parte periférica, en todo lo que es vaso, amígdalas, linfocitos, monocitos. Bien, ese trabajo fitocannabinoideo es el que hace la planta a través de los alimentos, del fumarlo, del consumirlo en aceite, bien, de todas las formas de consumo, salvo el tópico. Porque esto, repito, es una enfermedad neuronal. Para el Alzheimer no hay una crema, para el Alzheimer no hay un ungüento que sea viable, porque no actúa de forma directa sobre el sistema interno, actúa sobre el sistema externo. O sea, si yo tengo una inflamación pronunciada de mi cerebro, yo puedo utilizar una crema y desinflamarlo. Eso va a tener un efecto positivo, pero no es un efecto contundente. Bien, va a trabajar sobre la parte de desinflamación solamente. Yo sé que esto hoy es un poquito más técnico porque el tema del Alzheimer es un tema más complejo, más técnico y más difícil de entender. Pero es un tema al que podemos llegar cualquiera de nosotros, porque es un tema que se nos da en la edad y podemos prevenirlo. Prevenirlo de manera sana, así como estaba mostrando Sonia hace un rato, con algunos alimentos canábicos, con aceites canábicos, porque es prevenible. Podemos tratarlo y podemos mejorar ese famoso router para que no siga ocurriendo, ¿bien? Esas desconcentraciones, por decirlo de alguna forma. Nosotros hicimos un aceite para la concentración que también tiene THC, tiene hipérico, tiene tribulus. Yo trabajo mucho con tribulus, tanto como con CBD y THC, por las virtudes que tiene esta planta. Uno la ve en el piso, es como ¿cómo se llama? Es como el diente de león. El diente de león es una planta a la que subestimamos todos. Y sin embargo tiene unas capacidades que son impresionantes, impresionantes, curativas, neuronales, nada. Es como el romero o es como el laurel o como el orégano. Son plantas que tienen farmacias completas adentro de una hojita. Y uno no lo entiende porque no está acostumbrado a eso. Ahora vamos a la clasificación de lo que serían las neuronas. Ahora sí vamos a la tercera imagen, la que tiene el cerebro con el tallito. Bien, la clasificación de las neuronas tienen por estructura una E y por función una F. Bien, esto lo digo así como para que se entienda. Fíjense que está mucho más claro porque nosotros tenemos tipo Golgi 1 y tipo Golgi 2, ¿sí? Y cómo trabajan esas neuronas en nuestro cerebro es exactamente lo que yo estaba comentando. Ahí es donde nosotros tenemos que entender bien cómo mejora o cómo hace que el THC que se desarrolle esa comunicación entre estas neuronas. Cuando esto se corta es cuando empezamos a perder la memoria general. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay neuronas que son multipolares, son neuronas unipolares y neuronas bipolares. Bipolares somos varios acá, pero no importa. Entonces, en esto, ¿en qué lugares? Este gráfico es importante para que uno lo pueda estudiar con un poquito más de tiempo, que se dedique a prestarle atención, porque es así donde va a entender. Las neuronas trabajan en una forma en lo sensorial y en una forma en lo que sería todo lo activo, todo lo reactivo, no lo sensorial, sino todo lo que tiene que ver con reacción. Y esto es muy importante que ustedes lo vean, le presten atención, porque el consumo de cannabis, bien,
se puede dar, como ya lo hablamos en la lección 2 o 3, de distintas formas y tiene distintos tipos de acciones según como uno lo quiera consumir. Bien, cuando uno habla de algo multipolar, bien, habla de que tenés distintos tipos de accesos o de egresos de energía, bien, eso lo tenés a tu mano izquierda, bien, lo multipolar, y esa es la que trabaja en todo el sistema endocannabinoide, el CB1, como vos lo ves, como lo ves en la imagen de tu izquierda. Ahora, cuando vos lo tratás como una neurona unipolar, bien, la neurona es distinta porque solo tiene una transmisión de ida y una de vuelta. Ahora, cuando es multipolar, actúa sobre muchos temas en el mismo cuerpo. Puede tratar hígado, riñones, páncreas, estómago, pulmones, sexualidad. La unipolar puede tratar solamente, ¿sí?, la parte nerviosa y trabaja sobre todo el sistema, pero solamente en la parte nerviosa. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para entender qué tipo de cannabis yo tengo que utilizar para mejorar estas áreas. Yo le voy a pedir después a las chicas de Somos en Red que, si me permiten, dar una última clase después del 2 de octubre, que en la que voy a hablar específicamente de todos los terpenos y de cuáles son las ventajas y las mejoras que pueden generar en el cuerpo. Va a ser una clase muy técnica, muy puntual, ¿bien? Y van a entender por qué y qué planta de cannabis tienen que elegir para su consumo, para su gestión de enfermedades. ¿Me van siguiendo en esto? ¿O voy demasiado rápido? No, yo te voy siguiendo. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bárbaro. Bárbaro, porque yo por ahí me entusiasmo mucho y empiezo a hablar y después me doy cuenta que no me están entendiendo. Prefiero preguntar ahora. ¿Bien? Bien. Las células neurogliales, que es como se llaman, trabajan en el sistema nervioso central. Estas células actúan, como les explicaba hace un ratito, como macrófagos. ¿Qué significa esto? Que son, que se comen todo lo que, el descarte de las neuronas. Trato de decirlo con las palabras más simples, ¿sí? Porque igual está escrito, pero está escrito con otras palabras. Entonces, esta microglía se come y destruye todos los microorganismos y desechos celulares, ¿sí?, desempeñando un papel crucial prácticamente en todo lo que tiene que ver en el sistema inmune. Por ejemplo, cuando nuestro sistema inmune no se está consumiendo, y esto presta atención, Sonia, está consumiendo nuestro sistema inmune, no se está consumiendo todos estos desechos y estos microorganismos, se generan las enfermedades que son neuronales o de CB1. Y ahí hablamos de lo que es fibromialgia, ahí hablamos de lo que es artritis, ahí hablamos de un montón de enfermedades que son autoinmunes. Bien, a ver, tenemos que entender, que esto es una situación que está en estudios permanentes, bien, está en estudios permanentes, hay ciertas controversias, hay afectaciones, ¿por qué? Porque no se da con la cantidad de enfermos y de investigación, no se han conjugado completamente. Ahora, el receptor del CB1, que tiene que ver con el THC, trabaja sobre todo esto. El receptor del CB2, que es el CBD, como fitocannabinoide, lo que hace es trabaja en la periferia y desinflama todo esto que, al ser inflamado en las neuronas, no permite la transmisión directa. Bien,
Vamos a lo que es ahora el metabolismo del THC, porque esto es importante que ustedes lo entiendan para que puedan elegir la forma de consumo que quieren hacer. Entonces, ustedes cuando consumen el THC o el CBD como un fitocannabinoide, bien, lo que ocurre es que primero quien absorbe esto es el hígado. El hígado, los riñones, bien. Mayormente, lo que ocurre con esto, bien, cuando el cannabinoide, el THC o el THCA, se le da la temperatura necesaria, tiene la capacidad de ser absorbida por todo el cuerpo. Esto, como dije recién, va a todo lo que tiene que ver al hígado, a la metabolización de la sangre en esto, y eso es lo que llega al sistema CB1 y al sistema CB2. El THC recorre el cuerpo a través de toda la sangre. Entonces, y lo mismo que el CBD. Entonces, va depositando la sangre en cada lugar de necesidad del cuerpo, porque no hay nada más inteligente que nuestro sistema endocannabinoide cuando se habla de curación de nuestro propio cuerpo. Bien. Y el THC se expulsa de dos maneras, en forma de defecación o en forma de orina. El THC se defeca en un 80% en forma de heces o de defecación y un 20% en forma de orina. Bien. A ver. Quiero ver. Bueno, en cuanto. Quiero seguir refiriéndome al deterioro cognitivo, ¿bien? Que tiene que ver, por ejemplo, con la demencia senil o con el Alzheimer, como estaba diciendo, ¿bien? Pero estos dos deterioros cognitivos traen otro montón de enfermedades, que es lo que estaba explicando recién, que tienen que ver con las enfermedades autoinmunes. ¿Bien? Entonces, si nosotros necesitamos tratar con ambos, siempre lo mejor es tratar con los dos, con CBD y con THC. En algunos casos tenemos que sumarle cannabinoides como CBN, como CBG, como THCU. Depende, y eso es lo importante de poder investigar cada vez más la planta de cannabis y saber cómo trabajar una neurona y cómo trabajar un cannabinoide. Bien, trabajar desde el área periférica cualquiera de los factores que pueden contribuir a la progresión de las enfermedades. Entonces, yo siento que me estoy poniendo complicado, pero la realidad es que esto tiene que actuar de esa forma porque las proteínas del cerebro tenemos que evitar que se nos disipen. Bien. En realidad, todavía no tenemos estudios suficientemente claros para decir esto es así al 100%. Lo que estamos teniendo, estamos recogiendo, estamos recopilando, son experiencias con diferentes tipos de consumo, pero todavía no tenemos el desarrollo total o completo de por qué el THC mejora estos rendimientos. Sí lo tenemos en activo, pero no lo tenemos registrado en papel, ¿bien? ¿Por qué razón la combinación química de estos cannabinoides con las neuronas mejora estas cosas? Esto todavía no se ha dado y es un poco lo que estamos reclamando o estamos tratando de investigar desde distintos ángulos. De ahí es donde hablamos directamente de qué estudios tienen validez y qué estudios no la tienen. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo del metabolismo, bien, hablo de empezar a entender desde qué lugar se actúa. Si yo tengo problemas de riñón o tengo problemas de hígado, hepáticos específicamente, lo que me va a estar ocurriendo es que yo no tengo una manera sana de procesar estos
cannabinoides, estos fitocannabinoides que están entrando en mi cuerpo, ¿por qué? Porque no lo está procesando el hígado. Ahora, ahí directamente los debo consumir, por ejemplo, inhalándolos tipo pipa o tipo cigarro, tipo porro, como le quieran decir. No sirve utilizarlo en forma digestiva. Bien, hay evidencias científicas de todo esto en distintos estudios, pero son tantos los estudios y van cambiando tanto, ¿sí? Que no llegamos a explicarlo todo. Sí sabemos, ¿sí? Que hay una proteína que forma placas en los pacientes de Alzheimer que se llama beta-amiloide. Beta-amiloide. Y esa proteína específicamente se absorbe mejor cuando el THC está actuando en el sistema endocannabinoide. Lo que hace esto es que ralentiza el daño cerebral que provoca la ausencia de esta proteína beta-amiloide. Entonces, el cerebro y el THC es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de dosis, caemos en lo que llamamos el subidón, o la droga, o el viaje, o lo que se toma como recreativo, y en estos casos, puede llegar a ser muy sano. Muy sano. Repito, el cannabis o el fitocannabinoide lo que hace es ayudar a que la propia neurona vuelva a comerse todos los excedentes que tiene en el cuerpo y así de esa forma mejorar en todo lo que son las enfermedades autoinmunes, que estos residuos son los que tapan los canales, ¿sí?, de sanidad o de evasión de estas enfermedades. Bien, repito, el CB2, que tiene que ver con el CBD, lo que hace puede influir en la memoria a partir del desinflamar todo el sistema periférico alrededor de las neuronas. Eso evita, bien, que la neurona se tenga que gestionar desde otro lugar. Hay algunas enfermedades que lo que ocurre es que el cuerpo no registra la cura, entonces puede estar años combatiendo contra una enfermedad que ya pasó, que ya no está, bien, y eso va generando otro problema en otras áreas, porque el cuerpo debería estar ocupándose de resolver otros problemas, el sistema endocannabinoide debería estar ocupándose de resolver otros problemas y no lo hace porque está combatiendo con una enfermedad que ya no existe. Esto hace que nuestro sistema autoinmune se complique cada vez más. Esto es lo que ayuda a ordenar tanto el THC como el CBD. Estos son los temas más profundos, si se quiere. Voy a estar como repitiendo siempre lo mismo, pero no estoy repitiendo lo mismo. Les quiero dejar claro el mensaje de cómo actúa esto y que ustedes, a partir del consumo personal, van a poder estar regulándose a sí mismos, ¿bien?, las cantidades de consumo que pueden tener. En este caso, por ejemplo, que Sonia está tratando una enfermedad autoinmune, ¿bien?, la recomendación es que dé un shot como lo dio, ahora lo hizo con el aceite, pero después lo va a hacer con una comida, esa la va a empezar a estabilizar, y el aceite, a medida que se empiece a estabilizar, lo va a tomar por un tiempo hasta que el cuerpo genere de manera autogestiva todas las soluciones que necesita, y después puede comenzar a bajar la dosis de manera simple, gradual, para asegurarse de que abandonar de golpe el tratamiento con cannabis, si es que lo quiere abandonar, no le va a generar un efecto rebote. ¿Bien? Porque lo que hay que garantizar o asegurar en esto es específicamente que la enfermedad comienza a desaparecer. Bueno, las formas de consumo ya la hemos hablado en varias oportunidades y repito, puede ser
alimentos, bebidas, fumarlo. Hay un sinnúmero de formas en las cuales uno puede consumir el cannabis, pero uno tiene que hacer lo que le hace bien a su salud, no lo que hace la mayoría de la gente. Esta es una forma de aprender a cuidarnos y a tratarnos. Y en esto tiene que ver lo que le pido permiso a las chicas para dar una última clase después del 2 de octubre, ¿bien? Para hablar de cuál sería la elección de la planta en cada uno de los casos. Ustedes se van a ir dando cuenta específicamente cuando empiecen a entender determinados terpenos y determinados cannabinoides. Y yo les voy a recomendar determinadas semillas que van a tener tales terpenos, tales cannabinoides y que los van a poder procesar de manera sabia, si es que se empiezan a querer un poquito. Recordemos siempre que estas investigaciones, en el caso del Alzheimer, nosotros tenemos que trabajar con otras personas, para otras personas, porque la persona que tiene un Alzheimer no tiene la capacidad de autogestionarse su enfermedad, ¿bien? Pero nosotros que tenemos otro tipo de enfermedades, sí las podemos gestionar, sí las podemos tratar y sí podemos arrancar por el hecho de que nosotros tenemos que aprender a cuidarnos y cuidar la planta. ¿Por qué? Por estas mismas razones. Entonces, las áreas de investigación actuales están centradas en comprender cómo el cannabis actúa en el sistema endocannabinoide. No hay otra cosa porque verdaderamente no se han dedicado a estudiar porque estas investigaciones sobre el cannabis medicinal son muy recientes y si bien siempre se ha utilizado, nunca se ha buscado entender la parte técnica como se lo está buscando ahora y por eso no tenemos un montón de respuestas a algunas preguntas que son cruciales. Bien, pero la realidad de esto es que tenemos una muy buena performance, tenemos una muy buena tenemos muy buenos resultados hasta el momento. Hay un montón de aplicaciones y de seguimientos de consumo, efectos y demás que antes no existían. Entonces, era todo un poquito a ojo y hoy lo podemos hacer un poquito más controlado. Ahora, quiero ir cerrando este pedacito de charla y quiero entender que esto de empezar a explorar un poco el potencial del cannabis, como el tratamiento de la pérdida de memoria, Alzheimer, demencia senil, como con otras enfermedades, ¿sí? en lo que hacen a los fitocannabinoides como el CBD, el THC y los otros, que ya vimos en otras imágenes en clases anteriores, tenemos que empezar a darle un formato de evidencia científica. Antes teníamos una evidencia práctica y ahora queremos tener una evidencia escrita, corroborada, científica, y eso es lo que nos lleva a este tipo de charlas, a que empecemos a investigar, a que nos empecemos a encontrar, que nos empecemos a cruzar con diferentes entusiastas que quieran avanzar en esto. Bien, yo desde ya la clase de hoy mucho más no puedo avanzar sobre lo que es el Alzheimer porque no tengo otro material salvo el que seguimos experimentando y ver los resultados, bien, pero sí utilizamos una forma lógica, bien, de aplicar el cannabis. No es fumar por fumar, no es comer por comer, no es entender cualquier cosa. Cuando yo digo, por ejemplo, la trufa que tenés vos, Sonia, en estos momentos, tanto como Gabriel, están hechos con una planta llamada California Orange. Tiene determinados terpenos que son limoneno y mirceno. Ahora, estos ayudan a la euforia, te levantan el ánimo, pero a la vez tienen una relajación en todo el cuerpo. Bien, si nosotros queremos, hay gente que quiere el terroso, ¿por qué? Porque el terroso, que es el mirceno, tiene como más relax, como que uno se queda más tranquilo, se viaja, pero está ahí como bajoneando. Abre el apetito. El otro tiene un ímpetu, el limonero tiene un ímpetu más arriba, es más jocoso, es más eufórico. Nosotros para estas cosas tenemos que entender qué es lo que necesitamos en nuestro cuerpo.
¿sí? Por eso ahora vamos sumando algunas enfermedades y después quiero cerrar en la última clase de todos, que estoy pidiendo a las chicas, repito, para después del 2 de octubre, quiero cerrar con el tipo de planta que necesitarían usar, tipo de terpeno que necesitarían usar y tipo de cannabinoides que necesitarían usar. Y después ya si quieren armamos otro curso donde hablemos específicamente de cómo trabajar con cada cannabinoide, cómo se extraen, con qué temperaturas, cómo se combinan, qué hacemos y demás. Esto no termina ahora, tenemos 15 días más o 2 lecciones más. Vamos a hablar de fibromialgia y vamos a hablar de otras cosas más, pero quiero agregar una clase más y después sí ya Daniel, ir a todo lo que tiene que ver. Daniel, Sí, Daniel, sí, escucho. cerramos entonces la clase, Cerrémosla la hoy charla de hoy. y Y sí, arranquemos por con supuesto, para que preguntas. no quede que no te contestamos, sí, tu pedido, hablamos con las organizadoras de los talleres para ver los Me tiempos, parece los bien. horarios, y vamos a Ahí seguir me con estoy eso. fijando cómo están nuestras fechas, a ver si podemos ya Por eso, usar después algo. lo hablamos. Cierro ahora entonces esta charla porque nosotros vamos a seguir conversando con todos los que estamos conectados. Totalmente. Curso de cannabis para personas mayores a cargo de Daniel Toro, representante de la Fundación Dr. Khan, que será subido este séptimo encuentro, como todos los demás, a Somos en Red. Esperamos siempre la participación de todos y que los que están acá también divulguen el trabajo solidario de Somos en Red. Así que muchas gracias por esta participación de hoy. Los esperamos la próxima. Gracias a todos.